aunque somos pocos, podríamos comenzar nomás. Pues Víctor, ¿qué tienes preparado para esta sesión? En la segunda sesión teníamos proyectado ver lo que era la segunda etapa de proyecto, donde se enfoca todo lo que es construcción civil, en la parte de tratamiento y los medios de canalización hasta lo que son los estanques. Perfecto, ¿va a compartir pantalla? No de momento, en realidad me quiero enfocar más en la teoría. Voy a ir un poco lento esperando a ver si llega más gente porque esta parte igual es un poco delicada. Habían comentarios buenos que nos hicieron en la primera clase. Creo que Mario fue quien nos ayudó con el tema de lo que es la vista eléctrica con respecto a lo que es proyecto. Voy a tomarme un poco de eso igual. Em, Habíamos visto lo que eran los perfiles del pozo y justo ahí, no sé si fue Mario, creo, me suena que fue él, que nos comentó que respecto a lo que es la parte eléctrica, cuando el consumo no excede los 10 kilowatts, em, los 10.000 kilowatts en este caso, no es necesario o no se le exige al proyectista que realice una memoria explicativa. Me Entonces, parece, disculpa, me parece que fue Erwin. Erwin, Sí, me parece que fue ok, él. ok. Efectivamente, y la idea es que los proyectos de agua potable rural no pasen a la clasificación B. O sea, voy a especificar eso. Los eléctricos que firman plano se clasifican en tres sectores, el A, el B, el C, el D, cuatro, perdón. Entonces, la idea es que los consumos de la planta, como habíamos dicho antes, siempre sean lo más bajo posible. Igual el diseño de la planta lo más sencillo posible. ¿Para qué? Para abaratar costos en mantención, en consumo y en operación. Lo más probable es que todas las plantas que se hagan para comités de agua potable rural estén por debajo del rango eléctrico en donde se exige una memoria explicativa. Entonces, ¿de dónde nos vamos a sujetar nosotros para verificar que la parte eléctrica se cumpla? En cuanto a la parte eléctrica, el proyectista tiene que entregar sí o sí un plano esquema, donde tienen que venir los diagramas unilineales y donde tiene que venir la disposición tipo planta geográfica de lo que es la planta. Vamos a encontrar qué tipo de cable, qué material tiene el cable, cuántos conductores tiene el cable. Entonces tampoco nos vamos a perder tanto de lo que podría ser una memoria explicativa. Vamos a saber, viendo un plano, qué equipos tiene el cable, qué automáticos, si tiene diferenciales, si tiene contactores, porque eso tiene que venir todo en el diagrama. Así que ahí nos podemos agarrar un poco de lo que es el proyecto eléctrico. Em, yo creo que ya vamos a empezar con el... No sé si quedó alguna duda de la sesión anterior antes de seguir a la que vamos a hacer hoy, con respecto a lo que es pozo, captación de agua. No sé, no hablamos mucho de lo que eran los exámenes físico-químicos, tampoco indagamos mucho en lo que era calidad de agua, es que ahí ya es como mucho concepto, entonces no sé si profundizar tanto en esos conceptos sería tan práctico. Ahora, si quieren, volvemos a repasar un poco de lo que vimos en la sesión anterior o continuamos con lo que es la sesión 2. Ustedes deciden si tienen alguna duda, si quedó algún paréntesis. Víctor, A mí no me quedaron dudas, solo tengo que ver la práctica, porque no los conozco. ¿Los pozos o Sí, de no? los pozos, no conozco los pozos. ¿Y los sistemas que tienen o el sistema que trabajan ustedes de qué es? Lo que ¿Agua pasa, superficial? lo que pasa es que yo trabajo en el departamento de educación y coordino el ingreso ¿Ya? de los niños a estos tipos de proyectos. Por eso que solicité si podía estar presente. Mm, ¿Ya? Entonces trabajo más que nada con el profesor Pedro y los niños que están en talleres ok. de este tipo. Ah, ya. Pero No, yo no es la nada tan Señora invito, complicado. Janet, eso. cuando pueda ella y cuando quiera la podemos invitar, si quiere ir con alguno de los niños o con los niños, que vayan a visitar nuestra planta, pues. Yo se lo agradezco mucho, señora Janet, mucho, porque la verdad es que yo no los conozco. Cuando quiera nomás pusiera Leticia. Se coordina Ya, conmigo o a través del mismo Simol y organizamos. ya, señora Janet, muchas gracias.
Qué bueno. Están ingresando más personas en este momento. Ingresó Joao. Sí. Bueno, Y está a punto de ingresar Iris. Así que demos unos minutitos, Víctor, para comenzar la segunda parte. Cosa de que ya, estén no hay todos problema. conectados. Sí. Voy a repasar un poco una de lo que... Diga. Díganos. es que la Nuri está desesperada porque no puede entrar. Entonces, que la ayuden, por favor, los monitores ahí. Ya voy a hablarle. Esperemos un segundito. Sí, porque no me A lo del sale pozo acá puedo en agregar el... que físicamente... No, estaba diciendo que no me sale la Ah, Nuri la sala de espera, seguramente todavía no ha iniciado, o se confundió ahí con el ID. Hay que reenviarle el link, ahí yo creo que Dani está haciendo eso. Sí, Víctor, dale nomás. No, iba a decir que con respecto a lo que es conocer un pozo hecho, ya construido, es poco lo que se puede ver. En realidad, cuando vemos la construcción del pozo y entendemos bien cómo funciona el pozo, es cuando lo vemos a través del perfil del pozo, o sea, de este planito que nos entregan, de los cortes que se hacen hacia abajo segmentados del pozo. Ahí ya entendemos un poco, porque cuando vamos al pozo, básicamente lo que vemos es como una caseta de pozo, con una tapa, y poco más. No, no hay mucho en ese sentido. Muchas veces incluso los pozos traen una caseta afuera que parece que es un pozo gigante y adentro traen una cañería más chiquitita y ese en realidad es el pozo. Entonces, físicamente, claro, nos sirve para ir a conocer un pozo, pero técnicamente uno conoce el pozo a través de un perfil. El perfil nos dice, como veíamos en la clase anterior, cuántos tipos de gravas o arena o arcilla o limo hay hacia abajo y sus partes constructivas. ¿Cuántos metros diga? Eso lo encontré súper interesante porque yo lo desconocía completamente. Entonces para mí Mm, es nuevo, nuevo. claro. Toda la clase de De, ayer, nuevo. de hecho, y cuando tú no tienes el perfil del pozo, es prácticamente un trabajo de adivino enterarte de qué es lo que hay en ese pozo. O sea, en Cancha Los Botones tuvimos ese detalle con el pozo y tuvimos que hacer una prueba de video, porque como no teníamos nada escrito y lo que estaba escrito era a veces cuestionable, preferimos asegurarnos y grabar dentro del pozo para descubrir de qué estaba construido solamente, o sea, el tema de los estratos, el tema de las capas, si tiene gravas, si tiene filtros antes o alrededor del pozo, eso omitido completamente porque no tenemos cómo verlo. Ya. Pero sí la parte constructiva, o sea, si hay tubería ciega, si hay criba, cómo están las cribas, eso se puede hacer siempre a través de una prueba de video, una filmación. Eso, Ya. los valores yo no los manejo tanto. Creo que la señora Janet me puede ayudar un poco más con los valores de lo que es una prueba de video. Es Bueno, carísimo, son como 2 millones de pesos una prueba de video con la filmación. Ahora, nosotros en lo que fue el curso que hicimos en el verano, hicimos un experimento que nos resultó bastante bien y nos salió alrededor de 60.000 pesos, creo. Y con eso pudimos ver un pozo. O sea, si ustedes necesitan en algún momento, no sé si de forma académica o de forma práctica para los comités que tengan problemas de descubrir cómo está construido el pozo, podrían acercarse a la gente que participó del curso y, no sé, y coordinarse y hacer pruebas de pozo. O sea, una inversión súper pequeña comparado con lo que vale realmente pagar una inversión de pozo. Estamos hablando de menos de un 1%, yo creo. Así que si de forma académica quieren, Ese es un digamos, buen, invertir en una prueba de video. ese es un muy buen dato porque resulta que hay escuelas que hay periodos en que están sin agua y un pozo sí les Y eso, ayudaría. pues, sí, de hecho. Señora Marcela, Y, ¿usted igual pero, quería hablar? No, es que yo soy de otra comuna, pero sí me interesa la experiencia, si se puede hacer en algún comité de acá de
ojalá el mío, de la comuna de San Nicolás, y poder invitar a los otros comités de acá para que puedan hacer ese ejercicio y que lo puedan ver. Y pagamos los costos de traslado y todo, alimentación, porque igual sale a cuenta. Sí, Víctor, ¿podrías de hecho. explicarle brevemente de qué trató esa prueba que, como low cost? Sí, y de hecho, si nos viera la gente que cobra por hacer estos trabajos, se pegaría con una piedra en los dientes, porque, o sea, nosotros básicamente lo que hicimos fue comprar una cámara deportiva. ¿Ya? eh, Ahí tenemos ciertas limitaciones. Por ejemplo, nosotros compramos una cámara deportiva que era súper económica, creo que nos costó 20.000 pesos, y resistía hasta 20 metros según el fabricante. Nosotros dedujimos que hasta 18 porque la llevamos a los 20 metros y se nos metió un poco de agua. Pero fue bastante efectiva, compramos platina, bueno, compramos, en este caso el comité compró, Cancha de los Botones compró platina de acero, y en las platinas hicieron hoyos en ambos extremos. Entonces, cada vez que se nos agotaba una platina de 6 metros, acoplábamos la siguiente y seguíamos bajando. Acoplábamos la siguiente y seguíamos bajando. Y obviamente la cámara iba acoplada a la punta de la primera varilla. Ahí sí hicieron una plataforma los chiquillos de Cancha de los Botones y le hicieron una base para poder montar la cámara sobre la base. Y resultó bastante bien. Marcaron todo el tramo de las varillas, digamos. Cada varilla iba metrada, iba marcada, y le pusimos arriba de la cámara una lámpara de buceo. Esa, ay, no recuerdo bien el precio de la lámpara de buceo, pero creo que no costó más de 20.000 pesos tampoco. Entonces, en total, cámara, lámpara de buceo y fierro para bajar, salieron unos 60.000 pesos, no recuerdo bien, pero creo que más de 70 no fueron. Y con eso hicimos la prueba. O sea, hicimos primero unas pruebas de menos metros para probar si resistía efectivamente la cámara. Y fuimos viendo si nos faltaba luz, si nos faltaba enfoque, porque también lo hicimos todo un poco como corriendo, entonces fue difícil encontrar los materiales. Pero resultó bastante bien, y creo que la grabación de video todavía está en los archivos de ahí de Cancha de los Botones. A lo mejor si alguien de ahí en una clase posterior podría mostrarlo para que lo puedan ver todos. No, no es algo ultra full HD, estamos hablando de que un pozo ciego, oscuro adentro, que poco menos de lo que le alumbra la luz, pero se cumple el objetivo. O sea, pudimos ver la escriba, pudimos determinar a qué altura estaba la escriba, y fue básicamente lo que se hace en un sondaje de video, o sea, en una prueba de video. Determinar cuáles son las cotas de la escriba, la altura o las profundidades en este caso, y saber dónde ubicar la bomba, que era justo el problema que teníamos en Cancha de los Botones. No lo sabíamos, pero lo intuimos de alguna forma que podía haber estado ubicada mal la bomba. Entonces, cuando hicimos la prueba de video, efectivamente nos dimos cuenta de que la bomba estaba mal ubicada y que había que reubicarla, y nos sirvió, y salió súper económico. Por eso los invito a los que quieran que hagan esa inversión y hagan la prueba, porque en realidad se gana bastante, y versus pagarle a una empresa para que lo haga y hacerlo ustedes mismos, la brecha es pero gigante. Mucha diferencia entonces. ¿Quiere hablar? Sí. Señora Sí, Marcela, creo que una consulta cuando habla, está mal. Sí, está mal instalada la bomba. ¿A qué te refieres? ¿Que no estaba a la altura que explicabas el otro día? Bajo la Claro, línea claro, principalmente es, del nivel dinámico. ¿A eso? ¿Que estuviera mal puesta? sí, ese era un detalle, pero constructivamente lo que nosotros queríamos evitar era de que, voy a ver si aquí a la rápida en Google logro pillar un perfil de pozo o una foto de una segmentación de pozo. Para ver si se logra entender la idea.
Sí, o sea, lo que nosotros queríamos era asegurarnos de que la bomba, como dijimos en la clase pasada, no enfrentara las cribas. Cuando decimos no enfrentar las cribas, es que la bomba se ubique dentro del tramo ciego. Estamos diciendo cañería ciega. A ver, aquí hay una imagen que nos puede servir. No está tan efectiva, pero podría servir. Ah, ¿se puede ver esa imagen, cierto? Ahora sí. Esta es la cañería que va bajando con nuestra bomba, digamos. Ya. Y acá se ve al lado el pozo como es construido. Nosotros dijimos que había un tramo que es cañería ciega, ¿cierto? Todos los pozos tienen cañería ciega. No sé si se entiende. Si no se entiende algo, me van diciendo, paramos y no sé, busco otra imagen o lo hacemos de nuevo. No, está bien. Aquí ¿Qué te adentro refieres con cañería ciega, Víctor? cañería ciega quiere decir que es lisa, completa y que no tiene aberturas. Por ejemplo, acá, desde aquí hacia abajo, te puedes fijar que hay una especie de ranurado. A Claro, la eso se parte le inferior. llama, claro, a eso se le llama criba. Y esa parte, obviamente es lo que nosotros llamamos criba, que no es la zona ciega, porque por ahí se colecta el agua. Pero por acá, esta cañería ciega nos sirve para acumular agua, y además de acumular agua, nos sirve para ubicar en ese punto la bomba. Lo que nosotros no podemos hacer nunca, o evitar dentro de lo posible, es dejar la bomba aquí, en el espacio de las cribas. Porque la bomba, como genera succión, tiende a tomar los estratos de los muros y tirarlos hacia adentro. Entonces, en vez de tomar agua, vamos a estar canalizando la tierra que está por fuera del pozo. La tierra del pozo se va a empezar a derrumbar desde acá y después completamente se va a desarmar ese pozo. La tierra va a tender a caer adentro, va a embancar el pozo, o sea, va a llenar de abajo hacia arriba, y luego el desgaste de la succión, la piedra que va o la arena que va entrando, va desgastando todo lo que son las cribas. Entonces ya después cuando las cribas se desgastan, se rompen, hacen una especie de hoyos entre ellas, y ya el espacio es tan grande de colector de agua, que además de agua genera arrastre. Y ahí ya sería el final del pozo, porque el pozo estaría tomando agua y tierra. Entonces, eso es lo que pasa cuando yo ubico mi bomba acá. Cuando yo ubico mi bomba en una zona abierta, en una zona de cribas, yo voy a succionar agua y tierra. Cuando yo ubico mi bomba en un espacio ciego, lo que hago yo es tomar agua de forma controlada, porque la corriente que pueda generar la bomba en la succión no va a lograr destruir los muros del pozo. No sé si se logra entender el concepto. Entonces, por eso nosotros decimos que nuestra bomba siempre tiene que estar ubicada en un tramo ciego. También dijimos en la clase pasada que lo ideal siempre es, por ejemplo, tenemos el primer tramo de construcción que es liso, o sea, desde la superficie hasta abajo, luego viene criba, luego viene nuevamente un tramo ciego, criba, tramo ciego, y por lo general ya viene el embanque que nosotros llamamos, que es el final del pozo. En general, siempre hay 3 cribas, 3 periodos de criba para colectar agua. A veces pueden haber 2, pero siempre es ideal que hayan 3 zonas de criba por lo que hablamos también de lo que eran las napas. A lo mejor en el invierno podemos tener colector, o sea, colectar agua desde las 3 cribas, pero en el verano se seca la napa superior y vamos un poco crítico. Parece que se pegó un poco, Víctor. Sí, se pegó un poquitito el Víctor. Víctor, Ya. la parte del final de la explicación no se alcanzó a escuchar. ¿Podrías decirlo de nuevo que justo te pegaste? ¿Ya? Yo me pegué a propósito, que no sabía qué decir. No. No sé dónde nos quedamos. Yo estaba hablando de el agua que entra por las cribas. Dije que Llegaste los hasta pozos tenían. invierno. Ya. Chuta. En Ya, invierno dijimos podías colectar desde las extraer agua 3. de las 3 cribas, sí, y ahí se El pegó. embancamiento estaba hablando, Víctor. Ah, ya. Estabas Claro. terminando el pozo. Sí, colecto agua desde las 3 cribas. En el verano no, puedo colectar desde 2 solamente. O a lo mejor desde 1. Pero si yo tuviera 2 cribas solamente,
En el verano tendría solamente una criba tomando agua. Entonces, mientras más cribas tenga yo, más posibilidades tengo yo de tomar agua en los tiempos críticos. Entonces, ese es mm, mi juego a favor, digamos. Mientras más cribas tenga mi pozo, mientras más secciones de cribas tenga, más posibilidades de tomar agua tengo yo. Porque obviamente hablamos de los estratos, hay estratos en los que el agua se restringe un poco por ser arcillosa o limosa, y entonces básicamente eso. Mientras más cribas tenga yo, más posibilidades tengo de captar agua, y cuando vengan los tiempos de sequía, voy a tener más niveles de dónde tomar agua. Lo que sí, a veces cometemos el error de irnos al otro lado, o sea, ponerle demasiada criba al pozo. El pozo tiene que tener su área ciega y tiene que tener sus distancias entre cribas, porque yo voy a ubicar una bomba entre esos espacios. Y voy a dejar de proyectar un poco porque ya no voy a tomarme de ese ejemplo. Entonces, a veces se dejan espacios muy pequeños entre cribas, de 1 metro o incluso menos. Y nuestra bomba, al ubicarla ahí, apenas logra entrar en lo que es espacio de criba, entonces al final el remolino de succión que se genera termina succionando de arriba y termina succionando de abajo. Entonces, cuando se construye un pozo, la idea, a ver, puta, aquí había una imagen, pero no era tan buena como yo creía. Cuando se construye un pozo, la idea es que haya una sección de al menos 2 metros en donde yo pueda ubicar mi criba para que la bomba, cuando se ubique, esté a distancia eh, al menos 1/2 metro, y 1/2 metro superior y 1/2 metro inferior. Porque, como les decía, hay que tratar de evitar que la succión de la bomba genere alguna influencia dentro de los tramos que no son ciegos. ¿Se entiende, cierto? Marcela parece que tiene Marcela. una duda. Las cribas, entonces, por lo que entendí, ¿ya vienen tubos con estos orificios o hay que hacerlas? No, vienen. Voy a O- buscar una criba para que y la podamos... la bomba en sí también tiene cribas, o no? No, no, la bomba tiene... A ver, el conjunto motor-bomba tiene 2 piezas que se pueden ver por lo general. Esas 2 piezas, como casi todas estas bombas sumergibles, son como un lápiz, pero en la mitad tiene una rejilla. Pero esa rejilla evita que entre demasiada suciedad del exterior. Por ejemplo, barro, el barro se acumula en la rejilla. No es lo mismo que la criba. A ver, voy a buscar una criba para, para que podamos verla y hacernos una idea de lo que estoy diciendo. Hay varios modelos, hay unos que tienen el diseño de la criba como un corte horizontales, otros que tienen cortes verticales, otros que son como rejillas. Y la criba necesariamente tiene que estar a metros de la bomba, no durante todo el trayecto una vez succionada, es solamente cerca de donde está la bomba. No, no, la función de la criba es capturar agua del exterior. O sea que nosotros ubicamos las cribas para colectar agua, no la asociamos a la bomba. A ver, veámoslo de otra forma. Las cribas son para captar agua, y la bomba se ubica en tramos ciegos para no tocar las cribas. No están asociadas las cribas con las bombas. ¿Se captó la idea, cierto? Ok. Sí, o sea, las cribas se ubican y se construyen en el pozo exclusivamente para tomar agua, para que el pozo pueda capturar agua. Pero la ubicación de la bomba es precisamente para no dañar las cribas. O sea, no es que una cosa esté vinculada con la otra, sino que hay que separarla. A ver, Víctor, ¿de qué no. materialidades son los pozos? ¿De qué? ¿Cómo? ¿De qué material pueden ser los pozos? ¿Dónde están las cribas y dónde se instala la bomba? A ver, un pozo por lo general se construye de acero inoxidable por el tema de que tiene que durar en el tiempo. He visto de acero fundido igual, y
Bueno, de PVC, olvídense. No, el PVC no va con el formato de lo que ustedes quieren hacer. Una por su resistencia mecánica, la otra es porque el diseño de PVC, ahora se están haciendo modelos con cría, que son muy buenos, pero la resistencia mecánica y el PVC no van muy de la mano. Y eso te limita, por ejemplo, un pozo de PVC difícilmente va a pasar los 25 metros porque no tiene la resistencia mecánica para resistir esa compresión del volumen de arena que va a haber sobre él o de tierra que va a haber sobre él. Entonces, cuando ustedes hagan proyectos, bueno, como decíamos antes, en la memoria explicativa o en este caso las especificaciones técnicas van a salir los datos de lo que son los materiales constructivos. Por lo general se va a ver el acero inoxidable, harto de acero inoxidable y uno que otro acero fundido, pero poco probable. Eso. No sé si la persona que iba a traer los perfiles del pozo los tiene o continuamos con otra cosa. ¿No? Una consulta. ¿Me escuchan? Hola, Ahora sí, Helen. ¿puedo hacer una consulta? Adelante, por favor. Por lo que estaba escuchando en el tema, si el material con que se construye el pozo afecta al flujo también del agua. ¿Aló? ¿Se escuchó la pregunta? Perdón, es que no escuché. Dale, ¿Aló? Helen, de nuevo, por favor. Si el material con que uno construye un pozo o una puntera, de cierto modo, influye en el flujo del agua o en la cantidad del agua o cuánta vida pueda tener ese pozo o esa puntera. En la calidad del agua, no. O sea, a ver, igual, si hablamos solamente de material, la calidad del agua no importa, o sea, no va a influir. Pero la vida útil del pozo, sí, efectivamente, porque, como les decía antes, en lo que es la toma de agua siempre se va a generar un desgaste. Cuando yo construyo un pozo y el agua ingresa por ahí, por lo general, digo por lo general porque debería hacerse siempre, pero no se cumple. Tú construyes el pozo y todo el material que rodea el pozo es una gravilla. Y eso se hace para que el agua que ingrese, cuando es muy turbia, se retenga en la gravilla. O sea, la gravilla viene a hacer una especie de filtro para que tu agua entre clara y para que retenga un poco la velocidad del agua. Por lo general se construyen pozos que no tienen este contorno de gravilla, de grava fina, entonces el agua entra violenta y con material. Cuando digo material es arena, cuando la tierra es arenosa, a veces piedra, dependiendo de la cantidad de milímetros que tenga la ranura de la criba, y eso genera desgaste. Y obviamente cuando el pozo es de un material más ligero, ese desgaste se va a ir prolongando más rápido y va a ser más violento en el tiempo. O sea, en definitiva sí, o sea, el material con el que yo construyo mi pozo define cuánto tiempo va a durar mi pozo. Y la calidad del agua también. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de pozos de acero fundido, pero tenemos mucho hierro en el agua, ese hierro va a ayudar a que la oxidación sea buena dentro del pozo. O sea, si mi pozo no es inoxidable, lo más probable es que se fatigue más rápido, el hierro por castración se adelgace y luego se parta. Entonces, sí, efectivamente, el material es súper importante para proyectar la vida útil del pozo. Gracias, Y, Víctor. Si no hay más dudas, podríamos pasar de esta área de captación al área de tratamiento, que se supone que es lo que íbamos a tocar hoy. vale, no hay problema. Entonces, los perfiles no aparecen. O van a aparecer más tarde, me imagino. En todo caso, tenemos hasta la última sesión para revisar todo lo que quieran revisar. Si alguien tiene un documento, si alguien tiene un proyecto, un plano, igual lo podemos revisar.
porque nos sirve como clase práctica y a la persona que tenga el documento le sirve también para entender mejor lo que es su planta. Sí, Víctor, Marcela estaba compartiendo unas fotos aquí por el WhatsApp. Yo las voy a mostrar para que tú las puedas ver. Déjame ver si la pillo. Un segundito, que las descargué. Es porque yo no había entendido el concepto, pero primero va el tubo de acero que tiene un diámetro mayor y por dentro va los tubos que se supone que ahí van las cribas ahí cuando estaban sacando Ahí la bomba. está esa fotito que mandó y sería esta otra. Sí, ¿Se sí, ve Marcela, es también? justo lo que tú dices. Y además, el tubo que viene por fuera tiene que venir ranurado también, porque hay gente que ya es más especializada y coloca una camisa de pozo y luego el pozo dentro con su gravilla alrededor y luego saca la camisa exterior. Pero eso, para eso necesitáis máquinas grandes, o sea, el peso para sacar esa camisa después es gigantesco. Entonces, los que no tienen la posibilidad de poder sacar esa camisa después, ¿qué hacen? La primera perforación que hacen con el tubo más grande, lo hacen con el tubo ranurado, con el tubo cortado. Ahí ya no es requisito hacerlo cada cierto tramo porque ahí no va a ir ubicado nada. Entonces ellos meten este tubo, que es gigante o es más grande, y lo meten ya ranurado en todo el tramo hacia abajo. Y luego acomodan el pozo definitivo dentro del más grande y todo el espacio que queda con aire lo rellenan con grava, con una grava La fina. otra foto es del espacio grande donde va todo. No sé si la pueden compartir. A ver. Tengo 2, 3. ¿Cuántas fotos eran? ¿2? 2. Ya, entonces, dame un segundito. Voy a compartir la otra entonces. Esa, si no me equivoco. ¿Ahí? ¿Se ve? Ya. Chuta, ahí no se ve el tubo exterior. Lo que tú tienes ahí es solamente el pozo, digamos. El pozo, pero ese pozo no me dice si alrededor tiene grava y luego tiene el encamisado. Entonces, puede que sea un pozo únicamente, o sea, sondaje, pusieron el pozo y listo. Puede ser, porque como acá no se ve nada, de hecho, por lo general, los pozos cuando se construyen, en la última boquilla, o sea, en esa boquilla que se está viendo ahí, debería haber una losa de hormigón, que por lo general se deja estandarizado ahí una losa de hormigón y luego una tapa superior que lo proteja. Ahora, puede que esté bien para abajo, yo no sabría decírtelo. Y de hecho, la única forma de asegurarte sería hacer una excavación por alrededor del pozo para ver si efectivamente cubrieron alrededor del pozo con grava o lo hicieron así. Por lo general se hacen así. Y hay que tener una empresa muy especializada y con maquinaria muy, digamos, específica para hacer un pozo como corresponde. O sea, Ahora sería ese doble pozo me imagino que... tubo. Sí, es un doble tubo, de hecho. Un tubo grande, Ya. ranurado completo, y luego el más pequeño que vendría a ser tu pozo definitivo dentro de ese. Y ahí entre esos dos pozos se genera un espacio de aire Entre que se los rellena, dos. eso mismo, se rellena con gravilla. Pero ese pozo a ti te ha Ya. funcionado bien, ¿o no? Esa foto es de otro comité, pero Ya. por lo menos nosotros no hemos tenido, bueno, hace poco tuvimos, pero porque estaban sucios y oxidados. No Ya. se le había hecho mantención. ¿Pero cuántos años tiene ese pozo? La última instalación, o sea, el pozo es del 2005. Y en la última cambio de bomba y arreglo de todo fue en el 2017, no me acuerdo, 2016 parece que. Sí. Ya. Bueno, yo creo que deberíamos pasar a la otra parte de la sesión. Vamos a hacer lo mismo que la vez pasada, o sea, vamos a hacer los pequeños tips
que quede ojalá bien resumido. A mí me interesa que quede bien sencillo porque después ustedes llegan, lo revisan y ven si se cumple o no. Entonces vamos a ver qué es lo que viene ahora. Nosotros ya vimos todo lo que era pozo. Ahora viene lo que va dentro del pozo, que es parte del siguiente proyecto, o sea, todo el sistema de bombeo y el sistema de tratamiento. También viene incluido el filtro dependiendo de la calidad de agua. Entonces vamos a ir anotando todo eso dentro de nuestra idea de check. Nadie que esté en la segunda etapa, en una segunda etapa, cuando hablo de segunda etapa es construcción de lo que es la planta de agua potable. ¿Nadie? ¿No? Ok. Voy a proyectar el documento para que lo podamos ir armando entre todos. Cuando iniciamos la segunda etapa de nuestros proyectos de diseño de plantas de agua potable, va a depender, aquí nos vamos en varias ramas porque va a depender de las condiciones en las que nosotros obtuvimos el agua. O sea, lo dijimos antes, si era captación superficial, si el agua caía por gravedad o si teníamos que elevar el agua. Entonces ahí van a cambiar una serie de factores, pero vamos a tratar de unificarlos todos en una lista. Lo primero que se va a repetir más o sea, lo que se va a repetir en la mayoría de los comités es el bombeo. A ver, voy a describir esto. El bombeo. ¿Qué otra cosa más? Es el filtro, lo que es la zona de filtro. Van a haber comités que efectivamente van a tener tan buena agua que no van a necesitar ningún filtro. De hecho, los comités que están para la zona de Antuco, Los Ángeles hacia arriba, la mayoría no necesita filtro porque los estratos que tienen son tan buenos y por lo general tienen estratos inferiores incluso con piedra volcánica, entonces el agua viene no solamente filtrada, sino que hay una especie de bacterias que se crea ahí que se encarga de limpiar cualquier suciedad que pueda haber en el agua. Entonces ellos prácticamente le aplican cloro, de hecho no prácticamente, le aplican solamente cloro al agua y la distribuyen. No pasa, por ejemplo, en la zona de Arauco. La zona de Arauco, la tierra es arcillosa, es amarilla y contiene muchos limos, mucha greda, entonces superficial y pozo salen sucio igual. Y harto fierro, y harto manganeso, y una pila de materiales pesados, entonces va a depender mucho de tu condición geográfica, qué calidad de agua vas a tener. Por eso, a la gente de Antuco o la gente de Los Ángeles, en general, el filtro no lo conocen. No le hace falta porque su agua viene limpia, viene súper buena. Pero yo, en general, porque he visto en la zona de ustedes, el hierro manda. O sea, la mayoría de las plantas que he visto por la zona de ustedes, harto nivel de hierro y nivel de manganeso. De hecho, la planta de la señora Janet tiene bastantes niveles de hierro y de manganeso. Y ahí ya estamos complicados porque tenemos que agregar otro ítem a lo que es el tratamiento, o sea, el filtro. El tratamiento en general, o idealmente, se debería concentrar solamente en lo que es el proceso de cloración. Víctor, Dígame. Marcela comenta de que los comités de la comuna de San Nicolás, ninguno tiene filtro, excepto el pozo de la cooperativa, que es el pozo del pueblo. Ya, pero ¿y los Esto exámenes físico-químicos que ellos tienen? ¿Dicen algo con respecto al exceso de hierro? O incluso a lo mejor están dentro de norma y no es necesario? No sé. Están, de los comités que yo ubico, están todos dentro de la normativa de lo físico-químico. ¿La tierra que ustedes tienen ahí como estructura geográfica es más oscura o es más amarilla? Es cafezosa. Ya tiende a ser como arena, no como arcilla, ¿o no? Es una mezcla porque es gredosa y rocosa. Ah, ya. Sí, es que el patrón, por lo general, cuando es tierra amarilla, por lo general casi siempre tiene presencia de hierro, de manganeso. Y cuando va agarrando tonos más negros o más arenosos,
casi siempre el agua es buena y viene filtrada ya. Es como, bueno, no hay ningún estudio científico, o sea, es básicamente lo que yo he visto en la práctica. Así que, pero igual, bueno, o sea, si no tienen necesidad, si el examen físico-químico dice que no hay necesidad de un filtro, impecable. Acuérdense que siempre el físico-químico es el que va a dirigir el tema acá cuando se trata del proceso de agua. Usted tiene una planta, tenemos el pozo, lo que define qué modelo de planta voy a tener yo o qué modelo de tratamiento voy a tener yo es el examen físico-químico. Por eso siempre, ojo, los primeros papeles que tenemos que ver antes. Ah, mira, este es un detalle importante que no lo tenía contemplado. Lo vamos a poner de los primeros. Lo primero que tenemos que revisar antes de lo que es el inicio de la segunda etapa del proyecto son los exámenes físico-químicos. ¿Por qué? Porque a través de ellos yo voy a determinar, por ejemplo, si necesito un filtro, si necesito un floco decantador, si necesito un floco decantador y un filtro, si necesito un filtro que abata minerales, si necesito un filtro que ablande minerales. Ahí hay varios conceptos metidos, pero en definitiva es ¿a qué voy a atacar? Si yo tengo mucho hierro y manganeso, yo tengo materiales pesados, necesito un filtro que ablande el agua. Cuando digo ablande el agua es porque trabaja materiales pesados. Cuando yo necesito quitar turbiedad del agua, necesito simplemente un filtro. Pero cuando mi agua es muy, muy mala en cuanto a turbiedad, yo, aparte de un filtro, necesito un floco decantador. ¿El floco decantador qué hace? Es otro filtro, efectivamente, pero lo que hace el floco decantador es embancar todas las partículas de turbiedad que sean más pesadas. Se le aplica un químico también. El químico, bueno, algunos usan permanganato en el filtro, que también es bueno, y en el floco decantador efectivamente se usa floculante. El floculante se encarga de entregar una carga iónica a las partículas de turbiedad que las amalgama, las junta. Y luego que las junta, las precipita hacia abajo o las precipita hacia arriba, pero al final terminan por el diseño del filtro cayendo a la parte baja del filtro. Entonces, ese filtro después se abre una llavecita y se bota, pero se bota como barro. O sea, toma todo lo más espeso de la turbiedad, lo tira hacia abajo y después tú en operación lo desechas. Entonces, de ahí pasa a tu siguiente filtro. Eso es cuando el agua es muy, muy turbia. Cuando el agua no es tan turbia, basta con aplicar permanganato a un filtro convencional. Entonces, esto nos va a definir hasta qué punto vamos a necesitar inversión. Porque el examen físico-químico nos va a decir, chuta, tengo mucho hierro, o chuta, tengo mucho hierro y además tengo mucha turbiedad. Entonces ahí ya la inversión se dispara. O sea, estamos hablando de flocos, filtros, o a lo mejor flocos y ablandadores y luego filtros. Entonces ahí se nos disparan los presupuestos. Pero es importante porque muchas veces nos van a ofrecer algo. Por ejemplo, el diseño viene, te van a decir, tenemos un diseño para tu comité que comprende un filtro. Anonymous. A ver, nos van a ofrecer un proyecto. El proyecto ofrece un filtro sencillo, un filtro convencional, y aparte el tratamiento. Pero resulta que yo voy a ir a mi examen físico-químico y aparte de necesitar un filtro convencional, voy a descubrir que me falta un ablandador y por la cantidad de turbiedad me falta un floco decantador. Entonces, el proyecto que me están ofreciendo tampoco me sirve. Aquí entran muchos conceptos que a lo mejor no todos manejan. Si alguno quiere, no sé, preguntarme acerca de algún filtro que no conozca para antes de seguir, porque es importante, me interesa que manejen bien lo que es el examen físico-químico y que puedan descifrar si a través del examen físico-químico necesitan algo más que lo que ya tienen. No sé si se entiende. O sea, se entienden diga. los filtros ablandadores y de turbiedad, pero no entiendo cuando habla bloco o coco decantador, no entiendo la palabra. Floco decantador, de flocular. Floco, con F, de Floco, foca. sí, floco. Sí, Ah, de ya. F de foca. Floco decantador.
Eso se ve muy poco, pero sí tienen que aparecer sí o sí cuando la turbidez en el examen físico-químico es muy alta. O, por ejemplo, cuando tenemos captaciones superficiales, nuestra agua es buena en el verano, pero en el invierno es muy mala. Entonces, es bueno tener ese floco decantador porque en invierno, como sabemos que nuestra agua por erosión de la tierra y por el arrastre de agua va a venir súper sucia, nosotros podríamos utilizarlo en el invierno para restringir lo que es el material más suspendido y no atacar tanto el filtro. Porque ¿qué pasa? Si yo tuviera que defenderme solo con un filtro, terminaría fatigando ese filtro y en vez de durarme 9 años, me duraría 5 o me duraría 4, en fin, depende de cómo lo use. Entonces a veces es bueno contar con ese floco decantador para abatir turbidez. Pero quedémonos con ese concepto. O sea, el floco decantador sirve para controlar la turbidez. Cuando la turbidez es muy grande, floco decantador. Ablandadores lo vamos a resumir en materiales pesados. Magnesio, manganeso y hierro. Ahora, ahí hay un tema existencial con el hierro. Yo no lo encuentro tan malo, la verdad. O sea, el Servicio de Salud nos exige que tengamos un tope de rango en cuanto al hierro. Pero en realidad la dieta actual es súper baja en hierro, entonces si alguien tiene hierro en su sistema, no se complique tanto, que es muy difícil que te afecte de una forma tan grave. O sea, no hay nada demostrado aún que el hierro te haga mal. De hecho, te va a hacer bien porque las dietas actuales son súper bajas en hierro. El único tema es que el hierro no es compatible, creo que lo dijimos en la primera sesión, el hierro no es compatible con el tratamiento de agua potable porque el cloro reacciona con el hierro y lo oxida y lo pone amarillo. Y el agua te sale amarilla o a veces incluso hasta café. Entonces, ese es el detalle del hierro. Nosotros lo evitamos porque el tratamiento de cloro no es compatible. Y estéticamente no queda bien, o sea, te queda súper sucia el agua o se ve súper sucia el agua, pero es hierro que se oxidó a través del cloro. Le hago Víctor, una ¿eso tiene algún consulta. sabor? Ervin, ¿tenía algún comentario igual? El primero. Sí. Adelante, Ervin. ¿Sí? Pregunta nomás. Claro, escuchando los metales pesados, yo creo que, bueno, en general acá, por ejemplo, de la parte, desde lo que es la pluma de Florida hacia Rankin, en general el metal, uno de los metales pesados más abundantes, que al menos que se encuentra presente en el agua, ya cercano a las cantidades límite, es mercurio. Pero que yo sepa, no hay ningún sistema de decantación de mercurio. Sería más por No, gravedad. nada. No, y de hecho el mercurio, el mercurio es un residuo considerado básicamente industrial. Es poco probable que lo consigamos de forma natural o que una infiltración nos produzca mercurio. Entonces, ¿qué pasa con el detalle del mercurio? Que hay que buscar el origen. Hay que buscar el origen porque por lo general el mercurio viene asociado a un proceso industrial. El mercurio es un metal pesado que es súper dañino, o sea, si el agua tiene mercurio, esa agua no está considerada como un sistema de agua potable, o sea, nosotros no podríamos recurrir a esa agua. Y va a depender del nivel, o sea, hay un nivel, pero el nivel es tan bajo de lo que el Servicio de Salud nos permite tener de mercurio en el agua, que prácticamente si tienen mercurio en el agua, la descarta. Y como te digo, lo ideal siempre es buscar el origen. El origen del mercurio casi siempre, o la mayoría de las veces, está asociado a un proceso industrial. Y es esa persona o esa empresa o ese proceso el que se tiene que hacer cargo, en este caso, de los sectores que tengan mercurio en el agua. Cuando digo hacer cargo, es derechamente ir y exigir que ellos te entreguen el agua. Por ejemplo, hay un sector cerca de lo que es... no recuerdo bien el nombre del sector, es en la planta de Arauco, que está ubicada en Ramadilla, no sé si ubican ese sector, pero en fin, esa planta ahí hay un comité de agua potable igual, pero ellos no extraen agua de ahí, o sea, ellos no producen agua. Lo que ellos hacen es tener un sistema de agua potable que administra el agua que les entrega la planta. ¿Por qué administran el agua que les entrega la planta? ¿Y por qué la planta les entrega agua a ellos? Porque justo ahí tienen unas piscinas de licor y por infiltración ellos dañan las napas de agua.
Entonces, la empresa está obligada a entregarles a ellos agua procesada desde sus servicios, porque efectivamente el agua no es potable. Entonces, si ustedes o Se quedó pegado, Víctor, parece de nuevo. Sí. A ver. ¿No se habrá caído? Oh, se le fue todo, hasta la imagen. Pero todavía está compartiendo, así que debe estar vivo por ahí. Ahí se fue. Se cayó. Ah, no, ahí está. Ahí No, volvió, ¿Qué parece. reviviste, Víctor? ay, sí, me caí. Ahí volvió Víctor. ¡Eh! ¿Dolió mucho? No. ¿Dónde me quedé? Víctor, Quedamos en que la planta Arauco de Arauco, me quedé en... la celulosa de Arauco le daba agua a Ramadilla porque Ya, la que estaba ubicada en Ramadilla. sí, Porque efectivamente el agua no cumplía con las condiciones físico-químicas. Entonces, ¿qué hace el sistema? Administra el agua que ellos les da, porque ellos están de alguna forma obligados a entregarle un agua de calidad. Entonces, eso pasa. Si en algún momento las napas que ustedes trabajan o las napas de las que ustedes se quieren abastecer tienen mercurio, definan cuál es el origen de ese mercurio y efectivamente el origen, lo más probable es que sea una empresa o un desarrollo productivo que genere mercurio y que se lo está metiendo al agua. Entonces, es pega de ellos encargarse de que ustedes tengan agua sin mercurio. Así que si el examen físico-químico dice que tiene mercurio, ahí ya tienen un registro poderoso para ir a pedir agua a no sé quién esté cerca, creo que ahí también está Nueva Aldea. Víctor, ¿Sí? sí, para terminar, lo que pasa es que dentro de los comités de agua potable rural, no puedo decir su nombre, hay uno No, que hace más o menos 6 años pasó el límite admisible de mercurio, porque ya. pasó el límite. Y la forma de eliminarlo administrativamente fue no pedir ese indicador. Creo que fue un error súper grande. No, nunca. Sí. Eliminado ese indicador, me consta. Lo que sí puede ser, como dices tú, que no, quizá no esté ligado a alguna industria grande, pero lo que sí que cerca de la captación de agua hay agricultura intensiva y algunos agroquímicos poseen altas cantidades de mercurio y plomo. Pues ahí puede ser también. Por ahí va, yo creo que es lo más probable. Igual que los hidrocarburos, si tienen evaluación físico-química y tienen ahí la opción de incorporar hidrocarburos, incorpórenlos, porque la mayoría de las empresas se limpian los residuos a través de los hidrocarburos. Entonces, es muy probable que los hidrocarburos también estén metidos en lo que son las napas freáticas. Y como te digo, si ustedes tienen mercurio, esa agua no es potable. Recuerden que el mercurio no se va del cuerpo, se acumula, es un material pesado y genera un sinfín de problemas, sobre todo cognitivos. Entonces, evítenlo y como te digo, hay un rango que está en lo que es la normativa de agua y es súper bajo, o sea, es prácticamente cero. Entonces, si ustedes tienen presencia de mercurio, no tomen esa agua. Tienen que buscar el origen de esa agua y que el origen de esa agua se encargue de o procesar como corresponde el mercurio o entregarle un sistema de agua potable a ustedes que corresponde. De hecho, es súper difícil encontrar un filtro que ataque mercurio. Estamos hablando de residuos, o sea, de filtros industriales, o sea, un filtro de resina o algo así, pero ya estamos hablando de valores que están alrededor del costo completo de una planta industrial. Entonces, olvídense, si no encuentran el origen y que el origen se haga cargo de ese residuo, esa agua no es potable, derechamente no es potable. ¿Qué más? Está con nuestra listita, Víctor. ¿Qué continúa con la lista? Hagamos un remember. Vale, voy a proyectarla de nuevo para que la vayamos rellenando. De hecho, estamos en el primer paso todavía, o sea, el examen físico-químico da para todo, da para proyectar tu planta. Dijimos que este examen físico-químico es tan importante que a través de él nosotros definimos si necesitamos filtros, si necesitamos floco decantador, si necesitamos 2 filtros, porque a veces un filtro no es suficiente. Trehuaco está por ahí, Trehuaco tienen como 4 filtros para batir hierro y manganeso.
Ya, en el bombeo no hay mucho que decir porque lo aclaramos en lo que es el concepto eléctrico. Dijimos que si bien por la cantidad de kilowatts que tiene la planta, es muy probable que el proyectista eléctrico no quiera darnos una memoria explicativa, no importa, porque el plano contiene todos los datos que nosotros necesitamos saber. El plano tiene que venir, por ejemplo, la conexión del pozo viene con el modelo de la bomba, con la dimensión en corriente de la bomba, con el cable que usa la bomba. O sea, en definitiva, nuestra memoria explicativa es el plano. De ahí nosotros podemos sacar todo lo que necesitemos. O sea, en el plano yo voy a ver si se cumple el cable que están tirando, en el plano yo voy a ver si se cumple la bomba que están poniendo en el pozo, en el plano yo voy a ver si el tablero o los elementos del tablero son los mismos que aparecen en el plano, que obviamente el plano no te va a especificar la marca, pero sí, por ejemplo, te va a especificar que el automático es de 20 amperes, y luego te va a explicar que hay un diferencial de 20 miliamperes, y luego te va a explicar que para el sistema de fuerza hay un contactor de tantos amperes, o un relé térmico de tantos amperes también. Entonces, Para ahí, hablar. ¿vale? Adelante, Fabiola. Fabiola, ¿nos estás escuchando? Parece que se le pasó pasó. el... Continúa, Víctor, nomás. Vamos a cambiar el tema del bombeo y ahí vamos a especificarlo como plano eléctrico. En el plano eléctrico vamos a tener el bombeo, vamos a tener el tablero y las distribuciones eléctricas. Distribuciones eléctricas, cuando digo distribución eléctrica estoy hablando de la iluminación, de los enchufes y de la conexión, por ejemplo, al clorador, que por lo general el clorador viene automatizado, o sea, cuando la bomba parte, el clorador parte. Sí, casi siempre, de hecho es un estándar, que si la bomba parte, el clorador parte junto con la bomba, y cuando la bomba para, el clorador también para. Siempre están sincronizados. Entonces, distribución eléctrica y clorador. Eso va a venir todo en el plano, en definitiva. Si no tenemos memoria explicativa, los buenos contratistas siempre la entregan. De hecho, los proyectos que veíamos a través de Dirección de Obra Hidráulica, casi siempre, dentro de lo que era la obra civil, venía especificado también lo que era la parte eléctrica, independiente de el rango de consumo de la planta, o independiente de la denominación que firma el plano. Estamos hablando de A, B, C o D. En este caso, casi todas las plantas con un certificado C clase D es suficiente, porque las plantas no exceden los kilowatts. Y obviamente, como decía Erwin, decía que efectivamente no están obligados los eléctricos a entregar una memoria explicativa. Pero nuestro plano nos sirve perfectamente como una memoria explicativa, en este caso. Entonces, tenemos los exámenes físico-químicos que nos van a determinar cuáles son los elementos que vamos a tener que tener en la planta. Tenemos el plano eléctrico, que hay que pedirlo sí o sí para entender qué es lo que nos van a dar, en definitiva, qué es lo que van a poner en el pozo, cuáles son los cables con los que se van a conectar los elementos, cuáles son las disposiciones eléctricas, cuántos enchufes voy a tener, cuántos cloradores voy a tener habilitados. Y poco más. Los filtros no usan energía, así que son netamente funcionamiento hidráulico. El sistema de cloración. A ver, en el sistema de cloración, acá no hay una receta mágica. Cada sistema, dependiendo de sus condiciones, va a tener diferentes concentraciones. Por eso yo siempre sugiero un periodo de adaptación o de prueba, que se les llama. De hecho, las puestas en marcha duran por lo bajo una semana. ¿Por qué por lo bajo una semana? Por lo mismo, porque en esa semana ellos se encargan de regular lo que es el cloro. El cloro va a depender mucho de las condiciones de la planta, de la altura y de la altura geográfica alta y bajas de la red, del tiempo que se acumula el agua en el estanque antes de distribuirse la red. Entonces, es un sinfín de cosas, y no podría haber un dato duro, digamos, para decir, no, por 1 kilo, 100 litros de agua, por 1 kilo de hipoclorito de calcio, 100 litros de agua. Por lo general digo 1 litro, yo de hecho digo 1 kilo por 100 litros de hipoclorito, yo siempre lo sugiero como punto de partida. Pero obviamente más adelante, o
o a medida que vas haciendo el proceso te vas a dar cuenta de que tu planta usa otra concentración de cloro. A ver, en cuanto al filtro y la cloración, hay un detalle. Cuando la empresa que construye este sistema termina de construirlo, ellos están obligados a entregarles primero una capacitación. O sea, ellos en la puesta en marcha determinaron qué niveles de concentración de cloro van a trabajar, qué porcentaje de inyección de la bomba están utilizando. Y poco más. O sea, y junto con eso también tienen que entregarle un stock de materiales, collarines, tubos para ampliar la red, en fin. Eso hay que pedirlo. O sea, no te lo van a dar, deberían dártelo, pero por lo general hay que pedirlo. Y debe estar, o sea, está normado que debe estar. Incluso el extintor también tiene que estar. No te pueden entregar una planta sin un extintor. Porque tampoco estaría cumpliendo con la normativa. Entonces, acá en filtro y cloración, el filtro también te tienen que entregar la capacitación. Le vamos a poner exigir capacitación, porque en el filtro tenemos la mayoría de las veces químicos también, que son el permanganato o los floculantes que habíamos dicho anteriormente. Entonces se termina un proceso de construcción de planta y yo no tengo idea cómo se opera el filtro. Y además de cómo se opera el filtro, tampoco tengo idea de cuáles son las concentraciones con las que va a trabajar el filtro. Entonces yo tengo que exigir sí o sí que me entreguen una capacitación de lo que es el filtro, de cuánta concentración de permanganato cuando es un filtro normal y cuánta concentración de floculante cuando es un floco decantador. ¿Se entiende eso, cierto? ¿Sí? Ok. En la cloración, lo mismo. Me falta un tilde. Aquí también, exigir. La capacitación te la tiene que dar la empresa, está dentro del programa, o sea, ellos te venden la construcción del proyecto, pero también te tienen que entregar los medios para la continuidad. De hecho, te la tienen que entregar por el simple hecho de que ellos la operaron la primera semana o las primeras 2 semanas de puesta en marcha. Víctor, disculpa, buenas tardes. Sí. Dentro de los filtros, ¿qué tipo de material se ocupa, digamos, como cuarzo o carbón activo? ¿Cuál tú recomiendas que es el mejor que puede estar ahí en el filtro? Hay un juego con el fabricante, o sea, va a depender de las condiciones con las que va a trabajar. Por ejemplo, a ver, yo creo que tengo una imagen por acá. Sí, la tengo. Va a depender de las condiciones con las que va a trabajar. Por ejemplo, todos los filtros traen, al menos los filtros convencionales, porque, por ejemplo, Valesca tiene un filtro, pero es un filtro de caldera, o sea, es un muy buen filtro, pero tiene otra función y tiene otra distribución interior. Yo voy a enfocarme en lo que es el filtro estándar de agua potable. A ver. Acá está. Acá está un filtro. La mayoría que tenga filtro tiene algo como eso, ¿o no? Ahí están los cortes del filtro. A ver, el filtro en esta parte, en el primer tercio, cuando hablo de los tercios voy a hablar de abajo hacia arriba. En el primer tercio hay un sector que se llama lecho soportante. El lecho soportante está constituido por grava gruesa, por gravas grandes. O sea, no estoy hablando de tremendos camotes, sino que cuando digo grava grande es algo poco menos un pulgar prácticamente. Pero va escalando. La más grande abajo, luego una más delgada y luego una más fina. Pero siguen siendo siempre grava, piedra. Y después de eso viene lo que se llama el lecho filtrante. El lecho filtrante contiene las arenas que dices tú. Ahí puede ir Grinsen, carbón activo,
algunos ponen arena, pero lo que va a haber siempre grueso es Grinsen y carbón activo. Cuando tenemos que atacar lo que es mineral, Grinsen. Cuando tenemos que atacar lo que es turbiedad, carbón activo. Entonces ahí se va a jugar con los volúmenes, más que con los materiales, se va a jugar con los volúmenes. Si yo veo que tengo mucho hierro, el fabricante te va a vender un volumen del filtro con más Grinsen. Si yo veo que tengo más turbidez, el fabricante te va a vender un volumen del filtro, pero con más carbón activo. Y obviamente con Grinsen. Entonces siempre se juega con esa dualidad. Un poco más de carbón activo o un poco más de Grinsen. Y ahí van a estar jugando. Hay otros elementos que se están incorporando, que ya llevan varios años metidos en el proceso, que son sintéticos. El Grinsen ahora se hace sintético y es bastante efectivo. Pero se ve menos. Pero lo bueno es más caro, pero necesitáis menos material, digamos, para filtrar la misma cantidad que con el Grinsen convencional. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se entiende perfecto, quedó muy claro. Me interesa un poco el tema del filtro porque, bueno, quiero contar un proyecto que realizamos acá en Quitrico, Ya. que queda igual cerca de la planta de Nueva Aldea, que fue Vale. financiado de hecho por Arauco, que fue entregar un filtro de carbón activo a cada digamos, arranque. En este caso somos Un mini 20 filtro, arranques. un mini filtro, sí. Bueno, Un mini filtro, sí, mini filtro. ya. Y me gusta el tema porque ahora igual se está incorporando el cobre o se hace como alguna especie de filtración con cobre. ¿Tú conoces algo sobre eso? Mira, la verdad es que yo no he trabajado con cobre, pero la operación que realiza el cobre es muy parecida a lo que hace el Grinsen, entonces no sé si los costos lo compensarán. El detalle de los minifiltros, no sé si los construyen ustedes, pero hay un detalle que la idea de las capas soportantes es que retengan, a ver, ¿cómo lo explico? Estos filtros se llenan desde abajo, estos filtros que estamos viendo acá se llenan desde abajo. El agua sucia entra por abajo y se enfrenta de primera mano con las capas soportantes, que son las gravas más grandes. Entonces se pierden entre los recovecos de las piedras más grandes y van subiendo. Luego se pillan con la arena ya semifiltrado y ahí empieza el proceso de tratamiento del agua en el filtro. Cuando tú le pones solo Grinsen o solo carbón activo, lo que tú estás haciendo es meter toda la mugre del agua directo a la capa de arena. Esta capa de arena se debilita por sellado. Entonces, cuando no hay capa soportante, lo que tú estás haciendo es producir un sello mucho más rápido. Cuando digo sello, es que este Grinsen es arenoso, pero independiente un grano del otro. Entonces, a medida que yo voy usando el filtro, se van amalgamando, se van juntando, y una vez que mi filtro ya termina su vida útil, es porque toda esta mugre que quedó atrapada entre los recovecos de la arena, se transforma en una masa limosa. Y lo que produce es que este limo que se produce alrededor de la arena, en este caso del carbón activo, lo sella. Y tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, no sé si los filtros de ustedes trabajan con manómetro, pero cuando tú ves la presión que hay en el filtro, para vencer el filtro, aumenta. De hecho, en la mantención de los filtros en operación, nosotros definimos que nuestro filtro está saturado cuando el manómetro empieza a subir por sobre su medida de salida. Nosotros tenemos dos manómetros que miden presión, uno a la entrada del filtro y otro a la salida. Esos manómetros siempre tienen que estar iguales, tienen que estar comunicados de la misma forma. O sea, la presión de entrada es la misma que la presión de salida, mi filtro está limpio. Pero cuando la presión de entrada está desfasada más allá que la de salida, quiere decir que al agua le está costando entrar al filtro. Si no se entiende, vuelvo para atrás. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, yo entiendo súper bien. Y lo otro es que no es o sea, el filtro es de vaso, es un filtro que se coloca a la entrada solo de la cocina. Ah, esto es chiquitito.
Sí, son chicos. Entonces, a eso Ah, igual ya. quería llegar de que de alguna forma quizás esos mismos proyectos se pueden mejorar con la experiencia que ustedes tienen y se puede replicar también en otros APRs y AR que más lo necesitan de acá de Rankin. Sí, sí, de hecho, yo te recomiendo que traten de evaluar un diseño que sea grande y que contenga, como te digo yo, las etapas de lecho soportante y luego lecho filtrante. Entonces, para un sistema de domiciliario pueden resultar eternos, 20 años fácilmente. Entonces, versus el dispositivo chiquitito, porque me imagino que son por el tamaño prácticamente desechables, o sea, lo tomáis y lo cambiáis por otro, ¿o no? Claro, claro, sí, sí. De Mm, hecho, el proyecto que postulamos en esa oportunidad, que fue el año pasado, era de sí. una fundación de Arauco. Y era bajo digamos, ¿Financiamiento? el financiamiento. Era de 1 millón de pesos el financiamiento. Ah, Pero de alguna forma igual hicimos saber que el tema de la filtración del agua es súper importante porque vivimos súper cerca de la planta, entonces de sí, de alguna hecho. forma igual tenemos que cuidar esa agua. El recurso. Sí, no, de hecho, y está súper bueno. Y de ahí se pueden agarrar para ir mejorando el proyecto. O sea, yo los invito a que desafíen de nuevo a Arauco y llevar esa cápsula que están construyendo ahora, llevar de eso a un mini balón de filtrado de agua potable. Oye, De Víctor, hecho, si ustedes logran llegar a eso, sí, en base a la relación precio-costo y beneficio, obviamente, eh, ¿qué sería más útil? ¿Una solución individual que contemple toda esta tecnología o de una solución colectiva? yo creo O que sea, siempre es tomando mejor. igual el caso particular de Joao, que no sé cuántas personas serán en el lugar donde habita. Sí, nosotros acá somos 30 personas, pero yo creo que de alguna forma como nosotros igual ahora ya somos una organización más grande, incluyendo, digamos, a todos los que somos parte de Simol, eh, deberíamos hacer el proyecto, digamos, para todo el conjunto. Sí. De hecho, las proyecciones siempre se hacen de forma colectiva. Un individual termina ahí. Pero cuando tú haces un proyecto colectivo, ese proyecto se proyecta en el tiempo. O sea, ese proyecto, la idea de ese proyecto es que se sostenga en el tiempo. Por eso te digo, si logran saltar de ese filtro que tienen domiciliario a un mini filtro que sea de operación, básicamente tienen una planta completa, porque ese filtro no tiene, a ver, no tiene mayores complicaciones constructivas. O sea, estamos hablando de un acero, de un cilindro de acero soldado. Lo que sí, el único detalle es la certificación del filtro, porque ese filtro tiene que ser capaz de sostener la presión de trabajo. O sea, cuando yo hablo de presión de trabajo, quiere decir que mi bomba está acá y va a elevar tantos metros hacia arriba, supongamos 100 metros. Esos 100 metros se van a traducir en 10 bar. O sea, el filtro que yo construya tiene que ser capaz no solo de sostener los 10 bar, sino además de sostener el doble, para asegurarte de que no falle. ¿Cachai? Y a través del tiempo tampoco se genera una falla en la parte constructiva. Y después lo que es el lecho filtrante es súper fácil, porque estos filtros toman agua de abajo y adentro se genera una red de cañerías que están perforadas. Entonces el agua no entra de un golpe o no entra como un volumen, sino que entra como pequeños filamentos por todas partes. Y esos tubos, por lo general, debieran ser de acero inoxidable, pero los pocos filtros que tuvimos que abrir durante mi periodo, digamos, revisando filtros, eran todos de PVC. Estamos hablando de inversiones gigantes dentro de un filtro y al final cuando abrí el filtro te das cuenta de que la construcción es súper artesanal dentro. A esto se le llaman bastones. Vienen abajo, está la entrada del filtro por abajo, luego se hace como una malla de bastones de PVC o de acero inoxidable en este caso, y se le hacen hoyos como de 5 o 4 milímetros para que el agua entre por todas partes. Gravas, ustedes que ya manejan el tema del carbón activo, luego una capa fina de unos 10 centímetros, 5 centímetros de grince, y tienen un filtro de agua potable rural. Y con eso
listo, te ahorraste un montón de plata. Porque un filtro, yo la verdad no manejo mucho los precios, la señora Janet nos puede ayudar. Yo creo que un filtro unos 28 millones, ¿o no, señora Janet? Sin menos de 15 millones nada. Lo más Ya, barato que coticé una vez eran 18 millones y dependiendo para qué volumen. claro, va a depender del volumen igual. El que nosotros tenemos, Víctor, nos costó 7 millones. 7 millones, pero tu filtro Pero no es... es chiquitito, o sea, yo creo que tu filtro no aguanta más de unos 2 litros. Por el volumen, me imagino. Y la otra es que la construcción del filtro de la Valesca es, como les dije, es un filtro de caldera, es para ablandar agua. Estos tienen otra distribución que es muy parecida al floco. Por ejemplo, acá nosotros tomamos agua desde todos los volúmenes, pero el filtro que tiene Valesca tiene una cápsula dentro. Entonces el agua se toma desde arriba, entra por los costados y luego vuelve a subir por la cápsula. Es otro sistema. Un poquito más engorroso que estos filtros. Por eso les digo a los chiquillos que están probando con el sistema de filtrado, arriésguense y construyan un filtro de este tipo. No tienen que construir uno gigante, o sea, pueden, por ejemplo, adaptar un balón de gas y hacer este sistema. Le hacen un hoyo a la entrada, un hoyo a la salida y van jugando con esos temas. Y arriba, por ejemplo, le pueden hacer una escotilla y por ahí meterle las capas de grava para hacer un lecho soportante, luego que tengan el lecho soportante parejita, le colocan un poco de carbón activo y después se consiguen, no sé, un saco de Grinsen y le tiran arriba. Y lo prueban y van a ver que van a encontrar ahí un buen sistema de agua potable. Gracias, Víctor. Y lo otro es que, con lo que tú igual comentabas, es que, claro, tenemos que igual ir evaluando caso a caso, porque acá en nuestro sector tenemos igual un problema con las presiones, porque el pozo está, digamos, a nivel más bajo y hay algunas personas, que me incluyo, vivimos un poco más arriba del cerro. Entonces el pozo llega y acumula el agua en un estanque y ese estanque es la que nos entrega a nosotros, digamos, la presión por gravedad del estanque. Entonces, a veces igual tenemos esos problemas de presiones y, bueno, nos hemos dado cuenta que en otros lugares que están más abajo y las personas no vienen muy seguido, se acumula sedimento. Entonces ese sedimento después igual al momento de que abren esa llave sale muy, muy turbia el agua. ¿Ustedes cuentan con la red de distribución que ustedes tienen al final de cada sector? ¿Tienen alguna llave de purga donde botar el agua o no? Sí, hay algunas llaves de purga, pero justo en la llave que estaba, digamos, diseñado en el proyecto, está igual sobre el nivel de las casas que están más abajo. Lo ideal siempre es que diga. No, que se estaba evaluando hacer en cada lugar, digamos, como una purga que sea independiente para cada vecino y que ahí probablemente igual se pueda conectar como un sistema de red de incendio. Y bueno, es que de hecho, cuando tú diseñas la red, la purga o la llave de lavado de red se tiene que ubicar en el sector más bajo. Entonces, tú estás obligado de alguna forma a buscar el punto más bajo de la red para ahí colocar tu llave de purga, porque el agua genera arrastre y te limpia la cañería, pero si tú la colocas después de una subida, vaya a tirar agua nomás, porque todo va a quedar en el embanque. Entonces ahí hay un tema con la distribución de las válvulas, que ustedes podrían mejorar sin invertir tanto, porque si se pone a cada casa ponerle una válvula, los costos se te van a disparar. Entonces mejor busca lugares estratégicos donde ubicar algunas pocas válvulas. Por ejemplo, la parte más baja, antes de una curva, ojalá, porque ahí toma desde los dos lados. ¿Sí? Entonces arrastra desde los dos lados y está obligado a tirar el sedimento hacia afuera. Y con el tema de la cota, bueno, si la planta ya está construida, es poco lo que se puede hacer. Ahí habría que ver los sectores más críticos y ojalá que estén bien enfocados y ahí colocar hidropack, o sea, una bombita con un switch de presión para asegurarte de que esté todo el tiempo elevándote. Ahora, el tema, si ustedes quieren colocar un hidropack, cuando hablo de hidropack estoy hablando básicamente de una bomba y de un switch de presión, que lo que hace este switch es apagarse cuando la presión está, por ejemplo, en 3 bar y encenderse cuando baja de 1,5. Entonces está así, todo el tiempo, prendido.
El detalle es que si tú quieres colocar un hidropack, sí o sí, tienes que colocar otro sistema de acumulación, porque si no, te genera succión en todo el tramo antes del hidropack y te debilita la presión de los sectores que estaban buenos. Entonces, si quieres mejorar sectores, yo les recomiendo instalar hidropack, pero antes del hidropack, una centina. Ojalá unos 10.000 litros o incluso unos 5.000 litros, dependiendo de la cantidad de gente que haya. Entonces, se genera acumulación nuevamente ahí y como no tenemos cota, le ponemos un hidropack para que se encargue de estar funcionando constantemente. El único detalle también es que, obviamente, esto va a ir asociado a un costo mensual de la corriente del hidropack. Y de lo que conlleva, porque no es llegar y colocar un hidropack, o sea, tenéis que tener un sitio comprado ahí, o tenéis que tener un comodato que te asegure de que tú puedes ocupar ese lugar, y luego instalar un medidor. Entonces, tiene sus detalles también. Hay que ver, hay que evaluar cuánta población hay y todo ese tema. Pero es una alternativa. Muchas gracias, me quedó muy claro. Y ojalá Ok. que, o sea, y estoy igual convencido de que igual el tema de las acciones es súper importante, pues, y ojalá podamos, eh, al mismo tiempo de ir aprendiendo en el programa, ojalá ir también haciendo dentro de lo que se pueda por la pandemia. Sí, de hecho. Volvemos a rellenar el formulario porque veo que se nos está agotando el tiempo y no lo hemos terminado todavía. Voy a Eso te iba a proyectarlo de nuevo. preguntar, Víctor, ¿cuántos puntos te faltan del formulario? A ver. No, yo creo que ahora voy a ver lo que son la documentación y terminamos todo lo que he hecho. Por ejemplo, nuevamente en el proyecto memoria explicativa. Estamos hablando de que esto es un proyecto civil principalmente, civil y hidráulico. No sé, civil hidráulico. Pongamos. Acá tiene que venir sí o sí no sé si la memoria explicativa, pero la especificación técnica, sí o sí. Eso va. O sea, tú lo pides y tiene que existir. Si no existe, tenemos un problema grave en el proyecto. La memoria explicativa, no tanto, pero sí debería existir, pero tampoco es tan grave que no esté. Pero siempre tenemos que tener una de las dos. O sea, si no nos quieren facilitar una memoria explicativa, especificación técnica. Y si no hay una especificación técnica, memoria explicativa. Pero no te pueden negar las dos. O sea, tiene que existir una de las dos para que el proyecto sea serio y viable. Si no tienen memoria explicativa o si no tienen especificaciones técnicas, ese proyecto ya va mal. O sea, te lo digo, o sea, va mal porque no está bajo ningún formato. Todo proyecto tiene que tener memoria explicativa y especificaciones técnicas. Ya, esos dos detalles son importantes. Básicamente, en los 3 niveles que vamos a ver, tenemos que tocar siempre estos 2 puntos, memoria explicativa y especificaciones técnicas. Con eso pasamos a ser directamente el inspector técnico de obra. Si nosotros mismos nos aseguramos de que eso se cumpla, tenemos el proyecto ejecutado de forma correcta. Tenemos el plano eléctrico, también lo tenemos. Las capacitaciones, que hay que pedirlas, junto con las capacitaciones también hay que pedir un stock de materiales. La OEPP del operador. En lo que son estos dos ítems. ¿Por qué lo digo? O sea, porque las empresas siempre van a tender a omitir esa parte y entregar la planta e irse. Pero ustedes tienen que cumplir con un formato y ese formato tiene que venir hecho desde el fabricante, digamos. O sea, si tú empiezas a operar tu planta por primera vez y esa planta de agua potable no tiene un extintor, a ti el servicio de salud te lo va a exigir. Entonces, ¿cómo te lo va a exigir si el proyecto no lo tenía contemplado? No sé si me entienden esa lógica. O sea, si te entregan una planta de agua potable y no te entregan el extintor en el área de servicio eléctrico, por ejemplo, ya ellos no podrían entregarte porque no cumple ese proyecto con los lineamientos del servicio de salud. Las EPP te las tienen que entregar ellos, zapatos, uniforme del operador,
las capacitaciones te las tienen que entregar ellos porque ellos te entregan la planta funcionando, o sea, ellos te tienen que entregar la planta con una puesta en marcha. Un stock de materiales, también tienen que tener un stock de materiales porque efectivamente lo que ellos construyen siempre les va a quedar algo y ellos en los proyectos no siempre está especificado, pero exíjanlo. Lo último, al menos, de lo que yo estuve viendo en proyectos de lo que era dirección de obra hidráulica, hasta el 2017 se estaba omitiendo. Hincamos un poco ahí el diente y se les exigió a los contratistas que cumplieran con las normativas con las que las plantas tenían que proceder. O sea, ustedes ríjanse a lo que los regula a ustedes. A ustedes no les pueden entregar una planta que no cumpla con los lineamientos que a ustedes les exigen. Porque si no, después va a ser un problema de ustedes cuando podría haber perfectamente venido solucionado. ¿Qué más? Las garantías. Vamos a ver las garantías. Las garantías. Cuando hablo de garantías, estoy hablando de la parte eléctrica y estoy hablando de la parte civil. Garantías eléctricas y civiles. La garantía eléctrica por lo general tiene 1 año y medio, entre 1 año y 1 año y medio, para ver todo lo que es falla de bomba, falla de elementos de tablero, falla de conexiones, 1 año y medio. Pero lo que es civil puede tener de 10, 15 o 20 años dependiendo del contrato. Cuando digo civil, quiere decir, ustedes me hicieron una caseta. Caseta se le llama a la estructura tipo oficina o tipo casa de la planta de tratamiento. Esta caseta es de hormigón, tiene un techo de tanto, que sale todo en la memoria explicativa o en las especificaciones técnicas. Y si esa caseta el día de mañana se parte a la mitad y se abre y se rompe el techo, alguien tiene que responder. Es una obra civil, tiene que asegurarse al menos por 10 años. Por eso digo, la mayoría de los proyectos que se fueron ejecutados en su momento por la Dirección de Obra Hidráulica exigía entre 15 y 20 años una garantía civil. O sea, a mí se me rompe la caseta, hasta 10 años yo puedo ir, llamar al contratista y decirle, oye, tienes que reparar la caseta porque se me rompió. Y tengo una garantía que me especifica. Entonces, ustedes tienen que tener claro cuando se hace el proyecto cuáles son las garantías que hay para ese proyecto. Pero ese ya es trabajo de ustedes. O sea, ustedes tienen que averiguar cuáles son las garantías, ya sea por la empresa, ya sea por el ente que los financia, sea de Dirección de Obra Hidráulica, sea la municipalidad. Ellos son los encargados de entregarle a ustedes la información de las garantías. Aquí vamos a explayarnos un poco. Las garantías deben ser informadas por el ente que financia. Más promedio, una garantía eléctrica tiene entre 1 año y 1 año y medio. Y la entre 10 a 20 años. ¿Se entiende lo que estamos viendo acá, cierto? Bueno, básicamente esto es informativo, no hay un ámbito tan técnico, pero es importante que ustedes se aseguren de que esto se cumpla, porque nadie te va a ir a decir que el sistema tiene garantía, o es muy poco probable, o se ha visto muy poco, que te digan que tu sistema tiene una garantía. Las garantías civiles siempre son amplias, o sea, es difícil que tenga una garantía civil por 2 años. Una casa que te dura 2 años tiene realmente un problema grave. En el área hidráulica, Pero, sí, Víctor, por ejemplo, yo que postulé hace poco a un proyecto, toda la garantía del empresario fue 1 año. Y el tema de los años de extensión del proyecto, Sanidad no te da permiso si no es a 20 años, porque en mi caso yo tenía un comodato. El comodato sí, estaba a 15 años y ese comodato a mí me lo rechazó Sanidad, porque ya, tenía que ser mínimo a 20 años, porque hoy, como tú dices, la proyección de un proyecto es mínimo a 20 años, que lo que se va a invertir
sea acorde a los años que se va a ocupar, el Sí. año útil de vida del pozo. Pero como tú dices, la dirección de obra es distinta, pues yo no pertenezco a la dirección de obra, yo lo hice a través de independiente, con 50 socios, y a mí el ente que me reguló todo eso fue Sanidad, el servicio de salud, para poder obtener la resolución sanitaria y poder ingresar al servicio puesto interno igual y extender boleta para los socios. Es que ahí el tema de la garantía no está regulado, o sea, bueno, es que justo puntualmente en ese sistema se incumplieron varios procesos. Cuando se armó este tema fue muy poco estructurado, entonces yo no sé si ellos acordaron alguna garantía, por lo menos Obras Hidráulicas especifica periodos de garantía, o sea, cuando se hace un proyecto, se licita un proyecto, ese proyecto dentro de sus bases tiene que tener las garantías dentro del rango que especifica la base, pero como la municipalidad en ese momento hacía concursos abiertos, digamos, y ellos no hicieron los lineamientos, entonces a lo mejor no lo tienen estipulado. Ahí hay un tema legal ya que en realidad yo no podría aportarte algo de valor porque en realidad lo desconozco. Lo que yo sé es que tienen un formato, al menos Dirección de Obras Hidráulicas, de garantías de proyecto. Ahora lo que podemos hacer nosotros es ir donde el ente financiador, que en este caso es la municipalidad, y pedir cuál era la garantía o la documentación de la garantía. Pero ya sabemos que poco vaya a pillar de información documentativa de ese proyecto. Y ese es el detalle. Y eso es lo importante de tomarlo en cuenta ahora, para los que tengan pozo construido y vayan al siguiente paso, los que vayan a entrar al tema de la sesión 2, o sea, a la planta, asegúrense de entender o hacer checklist acá de lo que tenemos de las garantías. O sea, viene nuestro segundo proyecto, nos van a instalar una planta de agua potable, la garantía, la memoria explicativa, las especificaciones técnicas y los exámenes físico-químicos. Y los planos de ley. Se ubica más o menos en el contexto, ¿cierto? Entonces ya con eso, nosotros sabemos para dónde va la micro. Sabemos, por ejemplo, que nosotros les vamos a pedir la garantía a ellos. O sea, ellos tienen que informarnos a nosotros cuáles van a ser las garantías eléctricas, cuáles van a ser las garantías constructivas, civiles. Y con eso nosotros nos hacemos una idea. O sea, todos sabemos, por ejemplo, cuando nos instalan un sistema de agua potable, que tenemos un año para la eléctrica. La mayoría lo asocia o lo tiene ya culturizado en el sistema. O sea, tengo garantía para la parte eléctrica, pero también hay garantía para la parte civil. Entonces tenemos que tener bien ubicados esos periodos. Incluso depende del contrato o de los lineamientos que le haga el financiador, en este caso puede ser la MUNI, como lo tuvo Valesca, ellos tienen que estipular cuáles son las garantías. O sea, o en este caso, ustedes tienen que exigirle a la municipalidad que el que gane este proyecto le entregue garantías y de cuántos periodos van a ser las garantías. ¿Se entiende, cierto? Ese es el detalle. Es el detalle que en realidad es un poco complicado cuando no hay un ente regulador. La Dirección de Obras Hidráulicas, para los que no han empezado proyectos, es el objetivo en realidad porque ellos se encargan de hacer los lineamientos. Y hay muchas cosas que cuando se hacen proyectos a través de fondos subdere se olvidan. Y de hecho en la dinámica en los sistemas financiados por otro tipo de fondos, que se hacen las cosas y los formatos son tan abiertos que permiten un montón de licitaciones poco reguladas. Entonces, para los que no hayan empezado un sistema, traten por lo menos de ir y ver cuál es el modelo de solicitud de la Dirección de Obras Hidráulicas, qué es lo que Dirección de Obras Hidráulicas pide, y traten de guiarse en eso, porque hay un formato ahí, y hay un formato que se ha desarrollado, estamos hablando de 50 años prácticamente de desarrollo, 60 incluso más, porque esto viene de muy atrás. O sea, hay muchos siglos de desarrollo para llegar a lo que hoy es obra hidráulica y sistemas de agua potable rural. Por eso traten de sujetarse de sistemas que son más efectivos, o por último, si no van a tener fondos de esos sistemas, asegúrense de que los formatos se hagan en función a esos sistemas. De hecho, la Dirección de Obras Hidráulicas es abierta, tú puedes ir a la oficina de Dirección de Obras Hidráulicas y pedir documentación por ejemplo, de cómo se hacen los proyectos, de qué necesito yo para iniciar un proyecto, o qué necesito yo para la segunda etapa de un proyecto. Entonces no tengan miedo de ir a averiguar eso, o de ir a solicitar asesoría en cuanto a eso. A lo mejor si no hay financiamiento, por lo menos pueden conseguir una asesoría.
Víctor, Señora Janet. gracias, Daniel. Yo creo que eso que acabas de decir, que es súper interesante, justamente a través del CIMOL lo podemos conseguir, porque el CIMOL tiene relación con la DOH y yo creo que institucionalmente, digamos, lo podríamos conseguir y podrían darnos eso por escrito o una charlita y vendría a complementar esta información. Yo creo que le dejamos el Muy bueno. cachito al CIMOL y que ellos nos entreguen esto. Sería un buen Lo golpe vamos ahí a porque, anotar. Va a quedar en mi agenda. bueno. Y yo creo que básicamente eso para la segunda sesión. No, bueno, igual nos pusimos bien profundo en algunos sistemas, sobre todo en filtro con Joao, pero como les dije al principio en la sesión 1, la idea de estas 4 sesiones es hacernos una lista de comprobación de lo siguiente, de las etapas de un proyecto. No tanta materia, que si bien igual estamos metiendo un buen poco de materia, simplificar bien en lo que podemos pedir y en lo que necesitamos tener a la hora de la etapa de nuestro proyecto. No sé si alguien más tiene algo que agregar o quiere incluir algo en la lista o quiere preguntar algo, otra cosa aparte. Yo estoy atento por si acaso a las palabras que quieran pedir. Para rellenar un poco, me acordé del caso de la gente de Batuco, que quizá esta sesión les habría servido bastante con el conflicto que tienen en el proyecto Trunco de planta. Así que cuando puedan ver el video posteriormente, van a poder interiorizarse un poco más de los derechos que tienen que exigir al momento de aplicarse a su proyecto. Si es que no hay más palabras, iríamos cerrando, Víctor. Daré una pequeña Sí, mirada. Víctor, agradecerte. Algunas cosas las entendí, me queda como tarea revisar el material y estudiarlo. Pero Sí. agradecerte porque fue súper claro y didáctico. Muchas gracias. De nada. Mira, cualquier duda las vamos dejando para el final y ahí las vamos rematando todas. Y al final, cuando se logre completar este dibujo, se va a entender súper claro. Ya, gracias. Gracias, chao. Adiós. Adiós. Yo te iré a buscar, yo me... Disculpen, compañeros, disculpen, se Joao. fueron. Sí, es que les quería comentar algo con respecto también a lo de los filtros, puede ser, y a lo que también ha hecho Arauco como empresa, y como les dije, yo igual trabajo en la empresa hace igual poco, y ellos tienen también un programa de monitores que han hecho varios proyectos, pero no tanto en la comuna de Rankin, sino que en otras comunas. Entonces, de alguna forma, nosotros también podríamos participar de esas réplicas, porque ellos llaman a réplicas cuando esos monitores pueden hacer lo mismo en otro territorio. Entonces, no sé, me puedo comunicar con ellos para que hagan una especie de charla de lo que ellos hacen y cómo nosotros podemos participar de esas réplicas también. No sé qué opinan ustedes, si es que igual en el área técnica, digamos, como está Víctor, es súper importante porque es el corazón, digamos, de la APR, con las bombas, digamos, son el corazón de todo el sistema. Señora Janet. Joao, el sistema de monitores de Desafío Agua. De Desafío Agua, sí, de ellos. Sí, no, pero es que aquí en este grupo hay algunos que son monitores de ese programa también. Está don Pablo Neira, está la Rosita Puente. Y fuimos igual, po. Fuimos igual al curso una vez. Y nosotros también asistimos. Una vez fuimos a una clase demostrativa. Sí. Y no sé, pero no se ejecutaron proyectos, digamos, a cada uno de los integrantes. Sí, pero lo que pasa es que pero lo que ellos hacen es, por ejemplo, el tema de ellos no son las bombas, no es funcionamiento, no es un pozo ranurado, son más bien soluciones individuales. Ya. Es una construcción manual de pozo. Claro, en el caso de querer exigir algo más a la empresa, aparte de la fundación, también se puede usar el ABGC,
el acuerdo de voluntario de gestión de cuenca. Así que ahí a También. través de sus dirigencias tienen harto que trabajar y pensar en cuanto a las relaciones con las empresas que están suscritas. Claro, porque en el tema, por ejemplo, de los filtros, podría ser bueno que nosotros, digamos, como ellos no lo tienen incluido en el desafío agua, porque no tienen algunos proyectos específicos, quizás nosotros podamos igual apuntar un poco a la filtración del agua. Sí, de hecho, proyectos de filtración serían buenos. Más que filtración, podría ser un proyecto para la construcción de un filtro certificado. Ahí sería un buen golpe. Claro. Entonces, Eh, vamos cerrando el no- puño. Sí, por eso sería que bueno igual poder comunicarlo. Yo envié un correo a uno de los que trabaja ahí porque no los conozco realmente, pero sí sé que se han hecho hartas réplicas en otros lugares y no tantas aquí en Ranquil, que es el lugar donde está la planta propiamente ubicada, digamos. Sí. No, si se han hecho harta. Don Pablo Neira ha hecho como 40 pozos. Ha sacado como 3 chinos ya de tanto hacer cosas. Ya, cerrando Bueno, entonces esta sesión, nos Vale. despedimos. Muchas gracias, Víctor. Gracias a todos y a Gracias a todas por su ustedes. asistencia. Y nos vemos el próximo martes. Ahí El está próximo otro martes. moderador o moderadora. Y el jueves me tienen a mí otra vez. Nos vemos Vale, el chao. martes entonces. El Hasta martes. luego. Hasta el Chao, que martes, estén nos vemos. bien. Chao. Chao, que estén bien. Chao. Chao, Chao, chao. cuídense.